NIA 250. Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Somos el grupo número 3. Bueno, nos dice que esta NIA va a tratar de las responsabilidades que como auditor tiene que considerar por las disposiciones legales y reglamentarias de cada país. Esto se va a hacer cuando el auditor tenga que auditar los estados financieros y cada país va a tener diferentes leyes, por ejemplo la del IVA, del ISR, Código de Trabajo. Él tiene que tomar estas leyes y reglamentos muy en cuenta al auditar, ya que algunas cifras van a ser alteradas por estas leyes. Nos dice que también tiene aspectos muy relevantes como es el cumplimiento de la disposición legal y reglamentaria, también que el auditor tiene que identificar si existen indicios de incumplimiento, porque el cumplimiento está a cargo del gobierno de la entidad y algunas veces se esquiva por tener paraísos fiscales. También la comunicación de incumplimientos identificados o sobre la existencia de indicios de cumplimientos y también que toda esta auditoría tenga la documentación requerida. Algunos requerimientos es considerar que el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias es lo que venimos hablando, ¿verdad? Que todas estas leyes, dependiendo cada país en donde se encuentre la entidad, tenemos que tomarlo muy en cuenta, realizando también procedimientos de auditoría para cuantificar cuál es el riesgo del incumplimiento y tener mucha comunicación acerca si hemos identificado un posible incumplimiento, esto siempre con la entidad. Puntos que evalúa el auditor a través de la NIA 250. En este caso, empezamos con conocer. El auditor no solo debe de conocer la entidad, sino también el sector en que se encuentra. Ejemplo, una fábrica pues, de cuero. ¿Qué leyes deben de cumplir? Ya sea leyes ambientales, tributarias, y qué beneficios tienen un perfil tributario operativo. Pues en la industria, las contrataciones que la misma hace, sus limitantes que lo origen y cómo la entidad cumple con la normativa, ya sean las leyes o reglamentos. Pues en la documentación, ¿quiénes son los responsables de conocer a profundidad la entidad, todo su entorno? ¿Cómo lo compararía estos, pues contratando, o cómo comparan los impactos, los cambios que sufre la empresa, ya sea constantemente o a menudo? Pues se documenta para estar pues seguros del efecto de una evidencia y adecuada que el auditor externo lo pueda obtener. Por ejemplo, se revisa todo lo que son las licencias de software, que estén al día, que sean válidas, que sean vigentes. ¿Y qué efecto da esto la revisión de los software en los estados financieros? Pues puede ser por no tenerlos, se puede dar un impacto ya sea de sanciones, revelaciones, temas de programas de etiqueta, etcétera. ¿Y cómo el auditor lo puede hacer o cómo se aplica? Pues a través de indagaciones. Por ejemplo, se les puede indagar a través de qué leyes se están aplicando, como por ejemplo se les indaga la dirección, si conocen este reglamento o no, y si lo están cumpliendo. Y otro que es inspeccionar, pues las correspondencias, una guía de conocer los aspectos que se hacen, algún resumen de todo lo que se hace en la entidad, las revelaciones, por ejemplo, cómo están trabajando con la SAT y todas las entes reguladoras, y documentar, ¿verdad? Que son las conclusiones finales que da el auditor. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, hablaremos acerca de la NIA 505, confirmaciones externas. Alcance de la NIA 505, que trata del empleo por parte del auditor en procedimientos que sean utilizados
confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría. Para esto debemos de entender que una confirmación externa es la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa y escrita por parte de un tercero que está dirigida totalmente hacia el auditor en un formato de papel o soporte electrónico. Actualmente, pues estos documentos los envía el auditor, estas cartas las envía el auditor en forma física, pero la respuesta por lo general nos viene en forma de correo electrónico. Asimismo, existen diferentes tipos de solicitudes de confirmaciones, como es la confirmación positiva, que será cuando se le solicite al tercero indicar sí o no está de acuerdo con lo enviado en el documento. Asimismo, la confirmación negativa, donde si el tercero no está de acuerdo, entonces responderá, y de estar de acuerdo, no se abstiene de responder. Sin contestación será cuando enviemos estas confirmaciones pero no tengamos ninguna respuesta de vuelta. Y la contestación en disconformidad será cuando la enviemos y el tercero nos indique que no está de acuerdo con la información descrita en el documento. El objetivo es que el auditor, al utilizar la confirmación externa, pueda diseñar y aplicar procedimientos a fin de obtener evidencia de auditoría que sea relevante y fiable. Asimismo, también tenemos que en la NIA 500, los procedimientos de confirmación externa para la obtención de evidencia de auditoría nos es más fiable cuando son de fuentes independientes o externas a la entidad, y también cuando son documentos escritos o que están enviados por medio de soporte electrónico. Requerimientos de la NIA 505. Iniciamos con el procedimiento de confirmación externa. Esto, en primer punto, tenemos la determinación de la información, es decir, los saldos contables o la información que se está enviando, la selección de la parte confirmante, a quién va dirigida esta solicitud, al contador, al gerente general, al gerente financiero, el diseño de la solicitud, cómo está estructurada la solicitud, y el seguimiento de la solicitud. Es decir, si después de un tiempo razonable no nos dan respuesta, volver a enviar la confirmación para que nos puedan resolver. En el tema de los requerimientos también tenemos la negativa de la dirección a que el auditor envíe la solicitud de confirmación. En esta, pues el auditor debe indagar sobre el motivo por el cual la dirección no quiere que se envíe esta confirmación. Esto porque esta negativa nos daría una limitación en el alcance para realizar la auditoría. Asimismo, también el auditor deberá de aplicar o diseñar procedimientos de auditoría alternativos o adicionales para verificar esta parte de la negativa. Y también debe de evaluar qué implicaciones en la negativa de esta negativa, es decir, volver a valorar el riesgo de incorrección material sobre la negativa de no enviar esta confirmación, esta solicitud de confirmación externa. Y para concluir con el tema de los requerimientos, tenemos las confirmaciones negativas, que estas proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que la confirmación positiva. ¿Por qué nos dice esto la norma? Porque la confirmación positiva, en un ejemplo, es que si a un cliente le enviamos una confirmación externa sobre su saldo por pagar, entonces si el cliente ve que el valor es menor a lo que él tiene conocimiento que debe, entonces nos va a confirmar de manera positiva. Por eso es que las negativas son menos convincentes que las positivas. Y la evaluación de la evidencia obtenida, pues en esta el auditor debe evaluar los resultados, es decir, si nos contestaron positiva o negativamente, si nos contestaron con disconformidad, si no nos respondieron, o que la respuesta sea si nos respondieron pero no es fiable la información. Muchas gracias. Buenas noches. Siendo la presentación, tenemos la NIA 510 correspondiente a los encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura. En la parte del alcance, esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor con relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. La fecha de entrega en vigor corresponde al 15 de diciembre del 2009. El objetivo, tenemos que para la realización del encargo inicial del auditor, el objetivo del auditor con respecto a los saldos de apertura es de considerar de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre sí. Los saldos de apertura contienen las incorrecciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros, no se han aplicado de manera uniforme a los estados financieros del periodo, el cual las prácticas contables adecuadas que reflejan los saldos de apertura. En la parte de requerimientos tenemos el saldo de apertura. En este punto el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen las correcciones que afectan de forma material los estados financieros. Entre los puntos tenemos la determinación de si los saldos de cierre del periodo se han sido correctamente trasladados del periodo al cual cuenta con un proceso que se han reexpresado. El segundo punto, la determinación de los saldos de apertura refleja la aplicación de las políticas contables adecuadas. En el punto 2 tenemos la congruencia de las políticas contables. En este punto, si el auditor obtendrá la evidencia suficiente y adecuada sobre si los estados financieros del periodo actual donde se han aplicado de manera congruente las políticas contables, ¿verdad? Reflejando los saldos de apertura.
En el punto 3 tenemos la información relevante de la información de auditoría del auditor predecesor. Aquí corresponde si los estados financieros del periodo anterior fueran auditados por un auditor predecesor y este expresó una opinión modificada. Aquí el auditor evaluará el efecto de la cuestión que originó la modificación de la valoración de riesgos. En la parte de conclusiones e información de auditoría tenemos el saldo de apertura, ¿verdad? Donde el auditor puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, en cual expresará una opinión, consolidada o denegará la opinión sobre los estados financieros. Como segundo punto tenemos congruencia en las políticas contables y el auditor concluye que las políticas contables que permite el actual se aplicarán congruentemente con relación a los saldos de apertura. Y como punto 2, el cambio de las políticas contables con el registro que se presenta o revela adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera, ¿verdad?, aplicable. Y como último punto 3, tenemos la opinión modificada del informe emitido del auditor predecesor. En este punto, este es el auditor puesto en punto trata de una información de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior, contenida en una opinión modificada para continuar siendo relevante o material con respecto a los estados financieros del periodo actual. Muchas gracias. Continuando con la NIA 510, la cual nos habla de los encargos iniciales de auditoría, vamos a ver un ejemplo según el apartado 8, el cual el auditor va a expresar una opinión con salvedad. El ejemplo nos indica que el auditor tuvo a la vista pues el conjunto completo de los estados financieros de la entidad, que es una entidad que no cotiza en bolsa, ¿verdad? Y tampoco no aplicó la NIA 600. También nos dice que los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad conforme a las normas internacionales de información financiera NIF y un marco de información financiera con fines generales. Y los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección, según nos dice la NIA 210. También dice que el auditor no pudo estar presente pues, en el recuento físico de los inventarios, lo cual no pudo obtener esa evidencia suficiente y adecuada, ¿verdad? También dice que tuvo posibles efectos en el impacto de la obtención de evidencia, pero estos no son generalizados y en los resultados de los flujos de efectivo y la situación financiera al cierre del ejercicio se presenta de una información fiable. Dice que no estuvo presente en el recuento físico de existencias al inicio del periodo actual, lo cual no pudo obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con relación a los saldos de apertura de la existencia. También dice que los posibles efectos de la imposición de obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura de la existencia se consideran materiales, pero no generalizados en los resultados y en los flujos de efectivo. También en la jurisdicción de que se trata de disposiciones legales o reglamentarias prohíbe que el auditor exprese una opinión con salvedad o en relación con los resultados y los flujos de efectivo o una opinión no modificada favorable en relación con la situación financiera y que todo fue aplicado pues según el código de ética, ¿verdad?, requerido por el auditor. Entonces vemos que la estructura del informe financiero inicia con el título dirigido a quién y la opinión. Acá el auditor está basando su opinión como una opinión con salvedad, que dice que a excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección fundamentada de la opinión con salvedad del informe de los estados financieros adjuntos, presentan fielmente a todos los aspectos materiales, ¿verdad? Vemos también el fundamento de la opinión, donde él acá dice que ha elaborado pues la auditoría conforme con las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Y de acuerdo a la responsabilidad con dichas normas. También refleja otras cuestiones, las cuales expresa una opinión no modificada o favorable de dichos estados financieros, otra información u otros títulos sin adecuación con información distintas a los estados financieros, lo cual no la amplía más la NIA 720, la responsabilidad de la dirección de los responsables del gobierno en la entidad de los estados financieros. También nos habla de la responsabilidad que tiene el auditor en relación a los
a la auditoría, el informe de otros requerimientos legales y reglamentarios según nos especifica y nos da los lineamientos la NIA 700, concluyendo con la firma y nombre del auditor y la dirección, ¿verdad? Y la fecha. Muchas gracias por su atención.